Hola chicos, bienvenidos a la segunda formación de nuestro curso sobre las virtudes. Entonces, recapitulando, en la primera formación hablamos sobre las virtudes de modo general, de forma introductoria. Conversamos sobre la reflexión sobre las virtudes, mencionamos los tipos de virtud y algunos conceptos básicos de la virtud, como disposición, hábito, acto deliberado y gracia divina. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar esta segunda clase, te quería hacer 3 invitaciones. La primera, si no viste la primera formación de nuestro curso, te recomiendo que la veas porque todo el contenido de esta formación tiene como base lo que vimos en la anterior, ¿ok? La segunda invitación es que le des un me gusta a este video para que sepamos si estas formaciones están teniendo una respuesta positiva o no, y saber si hacemos más o no. Y la tercera invitación es que si no estás inscrito en nuestro canal, que te inscribas, ¿ok? En esta formación vamos a hablar sobre 2 virtudes cardinales, sobre la prudencia y sobre la justicia. Importante decir que todo el contenido que vamos a ver en esta formación en general tiene como base el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en la visión de 2 autores contemporáneos. Uno es el teólogo francés Reginald Garrigou-Lagrange, no hablo francés, creo que Garrigou-Lagrange, no sé, y el filósofo alemán Joseph Pippa. Que son dos pensadores que son tomistas, se dedican al estudio del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y que son bastante influyentes en la teología y filosofía católica contemporánea. ¿Ok? Yo quería también aprovechar de comentar con ustedes que yo escribí un libro al respecto de este tema, que se llama Virtudes, Camino de Imitación de Cristo, y fue publicado por las ediciones Shalom aquí en Brasil. Yo vivo en Brasil, soy chileno, pero estoy en misión en Brasil. Y por eso fue escrito en portugués. Y en él hablamos de forma un poco más detallada y profunda sobre el tema, sobre el concepto de imitación de Cristo. Hablamos sobre el Cristo virtuoso, mencionando varias de las virtudes de Cristo presentes en la Sagrada Escritura. Hacemos también esa visión general, digamos, sobre las virtudes, un poco de lo que hablamos en la clase anterior. Y también dedicamos un capítulo a cada virtud cardenal, de forma un poco más detallada de lo que generalmente encontramos. O sea, cómo funciona, no solo la definición, sino también cómo funciona, cuál es la virtud, el vicio contrario, en fin, etc. Para que podamos tener realmente una visión un poco más profunda de lo que son las virtudes. Ha tenido una respuesta bastante positiva aquí. Entonces yo les quería hacer, aquí en Brasil, yo les quería hacer una propuesta. Los que están interesados en que traduzcamos este libro al español, les pido que manden un email, un correo al email que está aquí abajo en la descripción, ¿ok? Para que sepamos si hay interesados suficientes como para hacer el trabajo de traducción de ese libro. Que manden un correo que digan, oye, me gustaría, estaría dispuesto a adquirir el libro, Virtudes, Camino de Imitación de Cristo, de dónde eres, en fin, para que tengamos una noción básica de cuántas personas, cuál sería la recepción de este libro, porque realmente el trabajo de traducción de un libro es un poco intenso, ¿ok? Entonces comencemos nuestra clase con los temas que mencioné. El primero, es la virtud de la prudencia. Y básicamente voy a hablar un poco sobre la definición y algunas cosas para que entendamos de modo general lo que son la virtud de la prudencia y de la justicia. Primero, la virtud de la prudencia. Como definición, tenemos la palabra prudencia que viene del latín prudencia, que se escribe con T, se escribe prudentia. Okay, pero se pronuncia prudencia, y que está relacionado a aquel que prevé, de previdencia. El catecismo va a definirlo en el párrafo 1806 de la siguiente forma. Catecismo de la Iglesia Católica. Acuérdense siempre de tener cerca su catecismo delante de cualquier necesidad, cualquier duda respecto a la doctrina. Es muy bueno, muy positivo consultarlo. Y nos va a decir en el párrafo 1806 sobre la prudencia. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Sí, porque hay un paréntesis, si no entraríamos en una definición de la prudencia como la de Maquiavel, que dice que el fin justifica los medios. Entonces, no sería técnicamente una virtud porque se aleja del bien moral. Existe, para que se cumpla el bien moral, existe también, es importante que la intención también esté en coherencia con el bien. Entonces, muchas veces hay personas que piensan que la prudencia sería una forma de engañar a los otros, de actuar de forma astuta, digamos, para poder
obtener lo que quiere, pero no podríamos decir que la astucia es prudencia, sino diríamos que el demonio en el Génesis, cuando tienta al hombre, y el autor sagrado dice que la serpiente era la más astuta de los animales en el jardín, entonces diríamos que el diablo es prudente y el diablo no es virtuoso de forma alguna. ¿Ok? Entonces es necesario tener claro eso, o sea, discernir en todas circunstancias nuestro bien y también elegir los medios rectos para realizarlos. El hombre cauto medita sus pasos, dice el libro de Proverbios. Sean sensatos y sobrios para que se den en la oración, también dice la carta de San Pedro. Son citaciones que el catecismo hace en su definición a la prudencia. La prudencia es la regla recta de la acción, escribe Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles. ¿Se acuerdan lo que comentamos en la clase pasada? Que el pensamiento tomista está muy en consonancia con el pensamiento aristotélico. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum. Conduce todas las otras virtudes indicándoles regla y medida. Eso es muy importante y lo vamos a comentar un poco más adelante. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. ¿Okay? Esa última línea es muy importante para entender qué es lo que es la prudencia. Ahí el catecismo va a decirnos que gracias a la virtud de la prudencia aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares. Entonces tenemos los principios morales, que es lo que comentaba también en la clase anterior. Tenemos los principios morales, los conocemos, siempre basados en los mandamientos, en la ley natural, en la ley revelada, etc. El bien moral a ser realizado según los valores del cristianismo y del bien general, pero que tienen que ser aplicados a una situación específica de mi vida. Y muchas veces esa es la dificultad que tenemos para hacer el bien. Sabemos qué es lo que es bueno realizar, sabemos que no tenemos que matar, sabemos que no tenemos que mentir, sabemos que no tenemos que faltar a la vivencia de la castidad. Sin embargo, cuando estamos delante de una situación específica, muchas veces tenemos dificultad en aplicar estos principios que conocemos a lo que debemos realizar. Y parece que queda en la teoría y no se vuelve práctica. Entonces la virtud de la prudencia es la que me va a ayudar a hacer este vínculo y esta complementariedad. De decir, bueno, yo no tengo que mentir. Y estoy en una situación específica donde puedo omitir algunas cosas, donde puedo embellecer algunas cosas, digamos, donde puedo hacer que las cosas parezcan más bonitas. Y la virtud de la prudencia me va a decir, cuidado, eso es una forma de mentira. Porque si yo no analizo todas las opciones que tengo, las acciones que quiero realizar, a la luz del bien moral, entonces muchas veces puede quedar en algo abstracto y no realizarse en lo concreto de las elecciones que tengo que hacer en el día a día. ¿Ok? Entonces la virtud de la prudencia es la que capacita a la persona a evaluar las situaciones y discernir cuándo se debe arriesgar y cuándo no. Para distinguir en realidad cuándo se debe y cuándo no, porque muchas veces tenemos que arriesgarnos. Por eso no se puede confundir la virtud de la prudencia con el miedo. Una persona que tiene miedo, una persona miedosa, no es una persona prudente. Muchas veces tenemos que arriesgar, y la prudencia de Jesús fue esa. Cuando llegó el momento determinado, Él dijo, llegó mi hora, y se entregó a la muerte, se entregó a su pasión, digamos, a la crucifixión, y no se puede decir que fue imprudente por haberse entregado a las autoridades judías. Él es la perfección de la prudencia. Entonces muchas veces la prudencia me va a decir cuándo tenemos que arriesgar y cuándo no. Muchas veces Jesús también dijo, mi hora todavía no ha llegado, y por eso no lo podían agarrar, digamos, los jefes de los fariseos que querían tomarlo preso, y él fue prudente para saber qué momento exacto él tenía que actuar. ¿Okay? Entonces ese es el primer punto en relación a la prudencia, su definición general, una comprensión básica al respecto de qué es la virtud de la prudencia, de qué nos capacita a hacer y dónde ella actúa. Un segundo punto en relación a la virtud de la prudencia es que ella es madre e informadora de todas las otras virtudes. Y eso es importante para comprender, importante que lo comprendamos, para que sepamos cuál es la importancia de que la desarrollemos y trabajemos para que nos volvamos personas prudentes. Porque ella es la que va a capacitarnos a vivir todas las otras virtudes cardenales y todas las otras, digamos, porque las cardenales son, alrededor de las cardenales se aglomeran muchas otras. Entonces, es una virtud fundamental.
No es coincidencia que en el estudio de las virtudes siempre se comience por la prudencia. Siempre que se hace una lista de las virtudes generales o de las virtudes cardenales, siempre la virtud de la prudencia es la primera. Y incluso la concepción de que esta virtud es fundamental viene desde la antigüedad. Era considerada por los griegos como la virtud más importante, junto con la sabiduría y con el conocimiento. Y ella es la que garantiza, como decía, la existencia de las otras virtudes cardinales. Voy a citar aquí al filósofo alemán que mencioné al inicio, Joseph Pieper. Él dice así: la virtud de la prudencia es la madre e informadora de todas las otras virtudes cardenales, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. Podemos incluso decir que solo quien es prudente puede ser justo, fuerte y templado. Entonces, muy interesante, el filósofo alemán Joseph Pieper dice que esta virtud es imprescindible incluso para la vivencia de las otras virtudes. ¿Por qué? Porque informa al respecto del bien moral a ser realizado. Y como ya comentamos, ella nos capacita a hacer la relación entre los principios de la moral y de la elección que tenemos que hacer en determinada situación. Entonces él va a decir que sin la virtud de la prudencia, las otras virtudes cardinales corren el gran riesgo que no estén orientadas para el bien moral, sino que estén orientadas para los impulsos, que estén orientadas a veces para ideas personales que no necesariamente corresponden con el bien moral. Por eso dice que la virtud de la prudencia garantiza que las otras virtudes estén orientadas para el bien moral y consecuentemente que existan, porque si no están orientadas para el bien moral, entonces no se puede decir que son virtudes. Son cualquier otra cosa, son capacidades, son ideas, en fin, pero no son virtudes. Entonces, por eso, la propia justicia, la fortaleza y la templanza dependen, de cierta forma, de la virtud de la prudencia. Por eso, desarrollar la prudencia es extremadamente necesario para vivir la virtud. Es extremadamente necesario para vivir incluso la santidad, como comentábamos la formación pasada. Y justamente porque el bien moral no puede ser realizado en un ámbito de ilusión, de imaginación. Él necesita ser concreto, necesita estar en coherencia con los principios del bien moral. Y ese conocimiento de la realidad, como decíamos, tanto de los principios cuanto de la realidad actual, de la situación actual y la relación entre los dos, es responsabilidad de la virtud de la prudencia. Por eso que la virtud de la prudencia es fundamental para las otras virtudes incluso. ¿Ok? Perdón. Entonces, en el primer punto veíamos la definición general de la virtud. En el segundo, vemos que ella es madre e informadora de las otras virtudes cardenales. Y un tercer punto, vamos a ver que la prudencia tiene etapas, o sea, las 3 etapas de la prudencia. El acto prudente consiste, esta es una definición también de Joseph Pieper, el filósofo alemán, consiste en un proceso de transformación del conocimiento verdadero en una decisión prudente. Atención a esta definición que yo la encuentro muy interesante. El acto prudente consiste en un proceso de transformación del conocimiento verdadero en una decisión prudente. Y en este proceso se distinguen 3 etapas: la reflexión, el juicio y la decisión. ¿Okay? Son las 3 etapas que el filósofo alemán, basado en el pensamiento de San Tomás de Aquino, distingue y enumera. ¿Okay? Entonces la primera es la reflexión. La primera etapa de la prudencia está vinculada a la circunspección, que se esfuerza, que se dedica a obtener la mayor cantidad de informaciones posibles a modo de capacitar a la persona de distinguir las opciones que tiene para actuar, las acciones que puede realizar en el fondo. Y está representada esa etapa del acto prudente, está representada en la pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿O cuáles son las posibilidades que tengo? Entonces, la primera es la reflexión. La segunda es el juicio y es la evaluación crítica de estos elementos, colocando a la persona, poniendo a la persona como sujeto activo de la situación, dentro de la situación, y haciendo un contraste, haciendo una comparación entre la realidad en la cual la persona está inmersa, digamos, y el bien moral a ser realizado. Entonces, y ahí se presupone que la persona tenga un conocimiento de los principios morales, como ya comentamos bastante aquí. Entonces, en este caso ya no es qué es lo que puedo hacer, sino que es qué es lo que debo hacer. La primera etapa, la reflexión, muestra todos los elementos,
de la situación y dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Ya el segundo dice, bueno, delante de las opciones que tengo, ¿cuál de ellas es la más coherente con el bien que debo realizar? Y la tercera etapa, o sea, tenemos la reflexión, tenemos el juicio, y la tercera etapa es la decisión. Mira qué importante. La decisión viene como un elemento más claro y más práctico y consiste en actuar. Consiste en realizar una acción concreta como resultado de las dos etapas anteriores. Es muy interesante porque a veces podemos pensar que la prudencia apenas es el pensamiento. Pero cuidado, acordémonos que la virtud, para vivir la virtud también es necesario un acto deliberado, no apenas una disposición interior, no apenas una buena voluntad, sino que una disposición que se realiza en actos concretos. ¿Ok? Entonces esas son las tres etapas de la prudencia y las tres son fundamentales para la existencia y el crecimiento en esta virtud, digamos. Las tres etapas son fundamentales y necesarias para la existencia de la prudencia. Si falta una sola, no se puede decir que estamos en presencia de una virtud, realmente la virtud de la prudencia. O sea, si falta la reflexión es porque y actuamos sin pensar, realmente no somos prudentes. Si analizamos todo el contexto que tenemos que hacer, sabemos qué es lo que podemos hacer, pero no nos paramos para preguntar, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, ¿qué es lo correcto a ser realizado? Incluso, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en este momento? Entonces tampoco vamos a decir que somos prudentes. Incluso la persona que ve qué es lo que puede hacer, que sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace, tampoco se puede considerar una persona prudente. ¿Ok? Son las tres etapas de la prudencia. Entonces ya vimos la definición general, vimos que la prudencia es madre y formadora de las otras virtudes cardinales y vimos que ella tiene tres etapas, que son la reflexión, el juicio y la decisión. Entonces tenemos la justicia general o legal, tenemos también la justicia particular y la justicia particular se divide en conmutativa y distributiva. Eso en general la justicia como concepto legal. También existe la justicia como virtud moral, que es bastante interesante, que se aplica, el mismo principio se aplica a la relación con los otros, como decía el primero, el gran otro que es Dios y los otros que son mis hermanos también. Es necesario, sí, siempre tener claro que al otro algo le es debido. La definición del catecismo que comentaba al inicio dice que la justicia es la virtud moral que consiste en dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Entonces es importante considerar que siempre al otro le es debido algo, o sea, yo le tengo que dar algo al otro. El otro tiene algo que le pertenece y que le debe ser dado. Entonces, ¿qué es eso que le debe ser dado? En el caso del otro, del prójimo, es el amor. Todos somos dignos del amor. Incluso por el mandato divino, ámense unos a los otros. El otro también el otro también merece y le es debido mi amor. ¿Cierto? Las necesidades del otro, la dignidad del otro, el respeto, la tolerancia, el perdón, como dice también la parábola cuando Jesús cuenta la parábola del siervo que le perdonan la deuda y él no quiere perdonar al otro, que le debe mucho menos de lo que él le debía a su patrón, y el patrón le dice: siervo injusto, yo te perdoné tu deuda, era justo que tú le perdonaras tu deuda a tu hermano. Entonces, ¿por qué? Porque es justo que si yo fui perdonado, que perdone al otro. El otro también es digno de perdón, porque Dios lo estableció así. Y también existe la justicia en relación a Dios, donde tiene el propio amor a Dios, existe el culto, existe la adoración, existe la confianza. Dios es digno de mi confianza. Y yo le debo a Dios mi confianza. Por eso cuando tengo algún problema, por ejemplo, algún problema económico, es justo que yo confíe a Dios y a su providencia, que Él va a providenciar lo que yo necesito y que acepte lo que Él me está dando para hacer con que me acerque más a la perfección. ¿Ok? Entonces es importante comprender la justicia como virtud moral en relación al otro, al gran otro que es Dios. Y ahí, como decía también el catecismo, que se traduce en la virtud de la religión, y también al otro, que es el prójimo, que es digno de respeto, que es digno de amor, siempre en las necesidades básicas en cuanto a persona y también en sus necesidades particulares. ¿Ok? Entonces concluimos así la virtud de la justicia, donde hablamos sobre la definición general,
de la justicia según el catecismo. Hablamos sobre la justicia como concepto legal, ahí es donde reitero mi recomendación de estudiar la doctrina social de la Iglesia. Y también hablamos sobre la justicia como virtud moral, que siempre me pone en relación al otro, al gran otro que es Dios y al otro que es el prójimo. ¿Ok? Llegamos entonces al final de nuestra segunda clase del curso de las virtudes. En la próxima formación vamos a hablar sobre las virtudes de la fortaleza y de la templanza. Dios te bendiga. Hablamos un poco sobre la virtud de la prudencia, hablemos ahora sobre la virtud de la justicia. Y quería comenzar ya con la definición del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Toda esta parte que ya leí hasta ahora es muy interesante y vamos a intentar hablar un poco sobre ella a lo largo de este momento de reflexión. Sin embargo, desde ya digo, vale mucho la pena para profundizar esta parte, principalmente lo que dice respecto a la justicia entre los hombres, la equidad y el bien común, estudiar la doctrina social de la Iglesia. ¿Ok? Solo un paréntesis. Seguimos con la definición del catecismo. El hombre justo, evocado con frecuencia en la Sagrada Escritura, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. El catecismo cita el libro de Levítico: siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y todavía la carta de San Pablo a los Colosenses va a decir: amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Esa es la definición del catecismo, que también es muy completa, muy rica y que mucho tendremos para hablar sobre ella. Principalmente, algo que me gustaría que quedara bien claro es esa primera línea que dice: la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Y ahí entramos en el corazón de la virtud de la justicia, que es siempre el hombre en relación al otro. La justicia no puede existir si no es en relación a otro. Y eso es lo que la distingue de las otras virtudes. Por ejemplo, yo puedo ser prudente solo en una situación específica. Puedo ser templado en una situación solo específica. Puedo ser fuerte solo en una situación específica. Pero yo no puedo ser justo si no es con otra persona. Siempre la justicia se da en relación a otra persona, y aquí la definición del catecismo va a mencionar los dos grandes otros, que es Dios, que es el gran otro, y el prójimo, que es mi hermano, es la persona que está conmigo, la sociedad, en fin. La filosofía griega considera la justicia como una de las principales virtudes y como una de las cualidades que constituyen la bondad moral. Por ejemplo, Platón, en su libro República, dice que la justicia es una cualidad del alma, una característica del alma, porque permite someter las pasiones a la razón. Aristóteles, que nosotros sabemos que no concuerda con todo lo que dice Platón, sin embargo está de acuerdo en relación a que la justicia está presente en todas las otras virtudes. Incluso dice que la justicia tiene que estar presente en todos los actos humanos, porque todo acto malo, se dice Aristóteles, todo acto malo tiene consecuencias negativas en otra persona, en algún ámbito. Y si tiene consecuencias negativas en otra persona, entonces no es justo. Ya todo acto positivo tiene consecuencias positivas en otra persona, en algún ámbito, en algún nivel, algunos más directos, otros indirectos, pero eso es justo, porque la persona merece ser tratada con el bien. Y el filósofo alemán Joseph Pieper también reafirma este pensamiento. Dice que incluso hay actos que aparentemente no están en relación a otras personas, pero que siempre están en algún nivel, y que por eso es importante que la justicia, siempre que está en relación a los otros, oriente también todos los actos que cometemos. O sea, todo acto bueno puede ser considerado un acto justo,
y todo acto malo puede ser considerado un acto injusto. Es muy interesante. Quería citar también aquí San Juan Pablo II, perdón, que habla sobre la justicia. Él dice: la justicia es al mismo tiempo virtud moral y concepto legal. En ocasiones se la representa con los ojos vendados. Todos conocemos esa imagen de la justicia, viene de Roma. En ocasiones se la representa con los ojos vendados. En realidad, lo propio de la justicia es estar atenta y vigilante para asegurar el equilibrio entre derechos y deberes, así como el promover la distribución equitativa de los costes y beneficios. La justicia restaura, no destruye, reconcilia en vez de instigar a la venganza. Bien mirado, su raíz última se encuentra en el amor, cuya expresión más significativa es la misericordia. Por lo tanto, separada del amor misericordioso, la justicia se hace fría y hiriente. Muy interesante, ahí San Juan Pablo II continúa diciendo que desde el primer momento de su existencia el hombre es puesto en relación a otro. Ahí habla de la creación, de Adán y Eva, y dice que desde entonces que el hombre es llamado a la justicia. San Juan Pablo II, ese trecho del discurso que leí, comienza diciendo que la justicia al mismo tiempo virtud moral y concepto legal. Entonces vamos a hablar un poco sobre esas dos dimensiones de la justicia. Primero como concepto legal y después como virtud moral. La justicia como concepto legal, porque de hecho todos sabemos la justicia tiene esa dimensión. Ella puede ser distinguida, digamos, en dos tipos: la justicia general, que también se le conoce como justicia legal, y la justicia particular, que se divide en conmutativa y distributiva. Vamos a hablar de las dos, ¿ok? Primero, la justicia general o legal. Aquí reitero mi consejo de estudiar más la doctrina social de la Iglesia, porque aquí no vamos a tener cómo hablar mucho sobre esos conceptos, porque son temas amplios, son conceptos profundos, entonces no tendríamos cómo presentarlos aquí. Entonces reitero mi invitación. Apenas decir que la justicia general ordena todas las partes, y digo todas las partes, todas las personas, al bien común. El bien común es lo que ha de regir la justicia general. Se conoce también como justicia legal porque toma cuerpo en la ley que codifica y formula sus exigencias. Y en el fondo, es la ley es la justicia que ha de regir a todos, a toda la sociedad, a todas las personas, y siempre teniendo como meta el bien común. Entonces ahí es donde está como que se dice, para dónde la sociedad, para dónde las personas deben siempre buscar llegar, que es al bien común. Y por eso se puede evaluar, por ejemplo, la ley de una sociedad en su capacidad de sistematizar y instituir el bien común en sus leyes. Porque nosotros sabemos que hay leyes que no obedecen al bien común. O sea, tampoco la justicia apenas obedecer a las leyes civiles. Claro que gran parte de la justicia, digamos, de la justicia general, está impresa en las leyes civiles, está expresada en las leyes civiles, entonces es bueno obedecerlas. Sin embargo, hay leyes civiles que no obedecen al principio de la justicia general, como por ejemplo la ley del aborto. Y no siempre obedecer a la ley civil va a significar actuar de forma justa. Obedecer a la justicia general, porque si la ley, como en el caso del aborto, por ejemplo, niega un derecho humano a una persona, que es el derecho de la vida, entonces no está ordenada para el bien común y el bien moral. O sea, también nosotros creemos en la ley, en el bien moral como la respuesta evangélica absoluta para todo, incluso para los no creyentes. Entonces, por ejemplo, si una ley niega el derecho a la vida a una persona, no se puede decir que está en coherencia con la justicia general. Entonces esa ley no necesariamente debe ser obedecida. Lo mismo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los mártires que estaban en contra de la ley civil del Imperio Romano, que impedía de proclamar el nombre de Jesucristo, y ellos son santos, y de hecho fueron considerados y son llamados en el Apocalipsis como justos. Entonces, no necesariamente, no nos confundamos, no quiere decir obedecer apenas a la ley civil, sino que quiere decir hacer que todo tienda al bien común. Y el Vaticano II, el Concilio Vaticano II define el bien común como
como la vida social, perdón, las condiciones de la vida social que permiten tanto a los grupos cuanto a los miembros alcanzar su perfección. Nosotros sabemos que esa perfección está en consonancia con los valores del Evangelio, la santidad. Entonces esa es la justicia general, digamos, es la justicia general que ha de ordenar todos al bien común, que nosotros sabemos que es Dios, y es su ley, y es su amor, es su bondad, digamos, que también se traduce en los actos que los hombres realizan, justos, positivos, en coherencia con el bien común, que también se traduce en la ley civil de modo general, salvo las excepciones que comenté. Ya nosotros tenemos también la justicia particular, que puede ser conmutativa o distributiva, ¿cierto? En el primer caso, la conmutativa se refiere al trato que garantiza el equilibrio entre dos individuos o grupos de una sociedad en relaciones de contrato, de intercambio, de prestación recíproca de servicios, de compraventa, en fin. ¿Qué quiere decir? Básicamente cada uno tiene que dar al otro lo que prometió, digamos, o sea, pero se llama conmutativa, ¿cierto? Y la justicia reclama el cumplimiento de los tratos. O sea, si yo le estoy debiendo plata a alguien y no le pago en el plazo que está estipulado, estoy faltando a la justicia. A pesar de que la persona sea muy buena y no me cobre, yo estoy faltando a la justicia. Es justo que devuelva lo que di. Y, por ejemplo, ahí, en ese principio de la justicia también se establece el principio de restitución, de reparación. ¿Ok? La justicia particular también puede ser distributiva. Ahí está en relación a la sociedad que distribuye los bienes, que dispensa los bienes a ciertos individuos o grupos. ¿Ok? Y ahí es donde nosotros hablamos, donde nosotros podemos recordar algunas sociedades, algunas estructuras de gobierno incluso, que no distribuyen de forma correcta los bienes. Por ejemplo, los regímenes comunistas, por ejemplo, que ellos no consideran la individualidad y particularidad de la persona, sino que dan a todos de forma numéricamente igualitaria. Ahí nosotros no podemos hablar de una justicia distributiva. Estoy hablando del gobierno para tener una visión general. Yo sé que también se puede dar en ejemplos menores, por ejemplo, un jefe en relación a sus empleados, pero quiere decir una identidad superior que dispensa un bien a respecto a otros individuos o grupos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el principio de justicia distributiva, bueno, en particular en general, considera las necesidades particulares de la persona, considera las necesidades básicas de la persona, y no considera a todos exactamente iguales en calidad de persona, de necesidades, en fin, de individualidad, ¿ok? Entonces, por eso es que y para finalizar nuestra reflexión sobre la virtud de la prudencia, quería hablar un poco sobre la imprudencia y mencionar algunos tipos de imprudencia. Ese momento yo lo encuentro bastante interesante porque a veces uno se ve identificado cuando la persona dice qué es lo que no se tiene que hacer y la persona dice, me está hablando de mí. Pero apenas voy a mencionar, de hecho no voy a comentar mucho, estos tipos de imprudencia que pueden también estar presentes en nuestra vida, ¿ok? El primero es la desatención. Una persona, como se dice en Chile, una persona que vive volada, que no considera mucho, o sea, que no analiza, que no examina las realidades objetivas de las situaciones específicas, y que está en negligencia, digamos, de la primera etapa de la prudencia, que es la reflexión. O sea, no analiza qué es lo que está a su alrededor, no analiza, no sabe qué es lo que puede hacer, y eso la limita a las situaciones que apenas ella puede darse cuenta. Entonces no garantiza la realización del bien moral, o por lo menos ni siquiera lo orienta al respecto, porque es una persona que no está atenta a la realidad objetiva que la circunda, digamos. El segundo tipo es la inconsideración, que ya estamos hablando de una persona que sí se da cuenta de las realidades objetivas, pero no considera todos los elementos, considera apenas algunos, los que le llaman más la atención o los que le agradan más, y lo peor de todo, no considera la ley moral. Entonces, el bien moral a ser realizado, entonces no contrapone las situaciones que tiene y no se pregunta qué es lo que debe hacer, sino que dice, bueno, puedo hacer esto, bueno, voy a hacer esto aquí. Y no lo contrapone, no hace un juicio, que es la segunda etapa de la prudencia, y apenas actúa a partir de lo que puede hacer, de las posibilidades que tiene.
Esa es la inconsideración. El tercer tipo de imprudencia sería la precipitación, que es una persona que no hace ni el primero ni el segundo. O sea, no analiza todas las posibilidades objetivas, los elementos objetivos de la circunstancia en la cual está, no las contrapone, claro, no tendría ni siquiera cómo, con el bien moral que debe ser realizado, y apenas actúa, apenas realiza sus actos basados en sus emociones y en sus sentimientos. Entonces esa persona realmente corre un riesgo altísimo de no realizar el bien moral. ¿Ok? Otro punto, otro tipo de imprudencia, el cuarto, sería la indecisión. Es muy interesante porque a veces hay personas que son muy indecisas, que ven las opciones que tienen, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y también es un tipo de imprudencia. Quiebra el proceso de realización de la prudencia. Como veíamos, la realización del acto prudente tiene 3 etapas y frustra las 2 primeras porque no se realiza en un acto. ¿Ok? San Tomás de Aquino, ya el quinto tipo de imprudencia, dice que la inconstancia es un tipo de imprudencia. Mira qué interesante, porque él dice que la inconstancia es principio, primero es señal de poca confianza en Dios y es principio de todas las tentaciones, ¿sí? Porque si yo no tengo una constancia en la realización del bien, entonces mi disposición a realizarlo está herida, está quebrantada y voy a estar más expuesto a realizar el mal. Y claro, eso no se puede decir que es una prudencia, porque sería una imprudencia si yo me estoy exponiendo a realizar el mal, entonces no se puede decir que soy una persona prudente. ¿Ok? Ese sería el quinto tipo de imprudencia. El sexto tipo sería la astucia, que es lo que comentaba un poco de la concepción de Maquiavel sobre la prudencia, que sería una forma que no considera la intención como buena, apenas utiliza las capacidades intelectuales para poder preparar el escenario para conseguir algo que quiere. Y eso no sería una prudencia propiamente dicho. Sería una imprudencia y de hecho no sería ni siquiera una virtud, sería un vicio, porque sería utilizar tus capacidades, tus potencias para el mal. Y en fin, preparar muchas veces un pecado de malicia, en fin. Entonces no se podría decir que es una forma de prudencia y lógico sería lo contrario. Lo mismo en relación a la falsedad, a la disimulación, que consisten en cuando la persona actúa de una forma para que las personas crean que está bien, o sea, que la persona es buena, que es digna de confianza, a fin de conseguir algo que le conviene. Entonces tampoco se puede decir que esa persona es prudente, porque no se puede decir que esa persona es virtuosa. Si quiere conseguir algo para el bien propio y tiene que esconderse al respecto de eso y quiebra la veracidad, que también sabemos que la verdad es parte del bien moral, entonces no se puede decir que la persona es prudente, al contrario, es imprudente. Y el último tipo de imprudencia, que es muy interesante, es el miedo. Y muchas veces el miedo puede aparecer camuflado de prudencia. Puede aparecer como un no querer actuar porque me pone en riesgo, pero como ya mencionamos, es necesario hacer el bien, incluso si eso nos expone al riesgo. Daba el ejemplo de los mártires, daba el ejemplo de Jesús. Realmente no se puede decir que el miedo es una prudencia, el miedo es una imprudencia. Porque por una incapacidad o por una falta de otra virtud, que sería la virtud de la fortaleza, la virtud de la valentía, del coraje, digamos, estoy incapacitado a realizar un bien que muchas veces exige que me arriesgue. ¿Okay? Entonces el miedo no es un tipo de prudencia, el miedo es una imprudencia. Ok, entonces haciendo un resumen de lo que vimos hasta ahora de la virtud de la prudencia. Hablamos sobre su definición en general. Mencionamos que la virtud de la prudencia es madre e informadora de las otras virtudes cardenales. Hablamos de las 3 etapas de la prudencia, que son el juicio, la reflexión, el juicio y la decisión. Y hablamos sobre algunos tipos de imprudencia: la desatención, la inconsideración, la precipitación, la indecisión, la inconstancia, la astucia, la falsedad y el miedo.